Nos gozamos en el Señor, hermanos. El tema de esta tarde, quiero ser simple y también quiero ser claro, hermanos. Quiero olvidarme de teología en esta tarde y quiero ser simple para que la palabra del Señor sea todavía más sencilla de poder ser comprendida. Y quiero hablar en esta tarde sobre la Trinidad es una doctrina falsa. Diga juntamente conmigo, la Trinidad es una doctrina falsa. No vaya a cerrar su device, computadora, teléfono, tablet o lo que sea. No lo vaya a cerrar el que me está escuchando, porque Dios tiene un mensaje para usted. Y si no lo escucha, es probable que no comprenda lo que Dios quiere que usted oiga y lo que Dios quiere que usted haga. Porque, hermanos, déjeme decirle que la palabra del Señor es bastante sencilla y clara. En este pasaje que nosotros hemos leído, que es este mensaje, es de los mensajes textuales. Cuando son mensajes textuales, hermanos, los que han estudiado para predicar, como el caso de la homilética, sabe que cada cosa que se va diciendo tiene que ser comprobada textualmente. Y en este pasaje que nosotros hemos leído, el pasaje es sencillo y claro. Dice: yo soy el alfa y la omega. ¿Cuántos aquí saben qué es el alfa o qué significa la palabra alfa? ¿La primera letra de qué? ¿De qué? ¿Del alfabeto? Griego. El del hebreo es Aleph. El del griego es alfa. Digo, alfa, sí. Yo soy el alfa y la última letra es omega. Amén. Eso es en el alfabeto griego. Ahora, ¿por qué está escrito en griego originalmente? Porque todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunos pocos libros en arameo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, excepto el libro que escribió Mateo, que lo escribió a los hebreos y lo escribió en su lengua natal. De ahí todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, al decir que Él es el alfa y la omega, está diciendo que con todas las letras del alfabeto se describe lo que Dios es y que no hay nada antes de la primera letra del alfa y no hay nada después de la última letra, el omega, y por eso dice: así dice el Señor. Y luego también dice que Él es el principio. Esté conmigo en el versículo 8, hermano, porque vamos a ir parte por parte. Dice principio y fin. Ahora, mi pregunta en esta tarde es: ¿qué hay antes de lo primero y después de lo último? Entonces el Señor es el primero y Él es el último. Dice principio y fin, dice el Señor. Ahora, hermanos, nosotros poco sabemos de gramática, y aún los que saben de gramática y hasta el Google, que tiene una gramática que corrige lo que uno escribe, a veces el Google no corrige bien, hermana Yanira, porque yo, después que he escrito, según mi gramática, le dejo a Google que escriba y que me corrija gramaticalmente lo que he escrito, y todavía me tiró mal lo último que me dijo la hermana Yanira. Amén, gloria a Dios. Entonces, pero cuando nosotros hablamos acerca de gramática, de términos gramaticales, hay el verbo en el pasado, en el presente y en el futuro. Y es lo que el Señor hace. Dice el que es. Eso es en el tiempo presente, ¿verdad? Hablando del presente. El que era, eso es en el tiempo pasado. Y luego dice, y que ha de venir.
O sea, Dios cubre los tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro. Y luego le agrega el Shaddai, el Todopoderoso. En otras palabras, hermanos, Jesús quiere que nosotros comprendamos que Él no solamente es la manifestación de Dios como Hijo, sino que Él es el Todopoderoso. Él es el primero, Él es el último, Él es el Alfa, Él es la Omega, Él es el que es, Él es el que era y Él es el que ha de venir. A su nombre sea la gloria. Ahora quiero definir el concepto Trinidad. Trinidad es la doctrina de tres personas distintas. Y en las Sagradas Escrituras no encuentra por ningún lado esa palabra. Puede usted buscar en los libros que están canónicos, los 66, y puede buscar en la literatura hebrea que no está canónica y va a encontrar nada acerca de la doctrina trinitaria o acerca del origen de la palabra Trinidad, que sería trino. No hay ninguna palabra donde diga Dios es trino, de donde se deriva la palabra Trinidad. Este es un dogma, y es un dogma que fue traído a este mundo por la Iglesia Católica en el año 325 después de Cristo. El canón bíblico se cerró. ¿En qué año se cerró el canón bíblico? Los de colegio bíblico, porque eso es parte incluso de la tarea. En el 96 después de Cristo se cerró el canón bíblico. De ahí para acá no hay libros que sean considerados inspirados por Dios. En el 325 después de Cristo, Concilio de Nicea, Constantino siendo el emperador romano, él fue el que trajo la unión del gobierno, el imperio, con la religión. Y déjeme decirle que esa religión no tiene nada que ver con la doctrina que predicaron los profetas, con la doctrina que predicaron los apóstoles, porque fue una religión que trajeron para acomodarla en un conjunto de dogmas que venían de tiempos antiguos, desde los imperios babilónicos, medos persas, griegos, y llegaron hasta el imperio romano. Para que tenga una idea usted, a los primeros que se les aplicó la Trinidad fue a Nimrod, a Semiramis y a Tamuz. Ellos fueron la primera Trinidad a los cuales se le aplicó esa palabra en el imperio babilónico. Y a través de todos los tiempos, ellos tuvieron diferentes nombres, diferentes títulos, diferentes formas en que fueron conocidos. Entonces, esta creencia de la Trinidad afirma que Dios existe en tres personas distintas. O sea, esta hipótesis, este argumento que lo traen, y ya dije de Nimrod, Semiramis y Tamuz, afirma de que Dios son tres personas distintas, cosa que en los 31.128 versículos que contienen las Sagradas Escrituras no encuentra una sola alusión a tal afirmación. Las alusiones que usted encuentra en las Sagradas Escrituras es que Dios es uno y uno es su nombre. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. También, hermanos, investigando, porque a mí me gusta investigar, hermanos. Mi tiempo me lo paso estudiando, investigando y tratando de alimentar al pueblo, no con la misma comida de ayer. ¿A cuánto les gusta comer la comida fría? ¿Verdad? Cuando ya tiene 15 días en la refri hay que tirarla. Amén. Gloria a Dios, de 2 días, ¿verdad? Hay que tirarla. Hay que tratar de no tirarla, por cierto, hermanos. Hay que tratar de cocinar para lo que se va a comer.
perdón lo que dije tirarla, pero muchas veces tiramos comida y no es justo. Porque hay personas en otros lados que no tienen que comer. Entonces tratemos de no desperdiciar la comida. Pero digo, no quiero yo traer comida fría, o sea, yo tengo una cantidad de mensajes escritos. Por cierto, este mensaje que estoy predicando, yo lo tengo en PDF. Por si usted lo quiere a través de un correo electrónico o a través de WhatsApp o a través de cualquier otro medio, yo lo puedo compartir con usted. O si necesita que le haga print o que lo imprima en páginas de papel, también se lo puedo imprimir para que usted tenga más detalles, porque no todo lo que está escrito aquí lo alcanzo a decir. A veces agarro las partes más significativas, pero si usted se toma el tiempo y comienza a estudiarlo, le puede ser muy útil. Entonces, esta doctrina de la Trinidad, hermanos, fue adoptada por la Iglesia Católica en el año 325 después de Cristo. Y se aplicó a Nimrod, era el antiguo padre trinitario. Se lo dieron este título a José. A José, no sé si ha escuchado usted la Santísima Trinidad, a Jesús, María y José. También existe. Fue un papa católico, León XIII. León XIII, hermano, es otro León. Amén. Gloria a Dios. León XIII fue el que mandó a que celebraran esta creencia de que Jesús, María y José eran una también Santísima Trinidad. Y también aplicaron esto de que José representaba a Nimrod, Semiramis representaba a María y Jesús representaba al niño Tamuz. Y por eso usted ahí tiene también la deducción de la celebración de la Navidad, porque celebraban el nacimiento de Tamuz. Y también ellos mismos aplicaron este término a las manifestaciones del único Dios como Padre en la creación. Al Padre lo hicieron una persona con esta filosofía. Yo a veces digo doctrina, pero esta palabra es muy grande para aplicarla a una filosofía, porque una filosofía es algo que no se puede sostener en las Sagradas Escrituras, y una doctrina es algo que se puede sostener en las Sagradas Escrituras. Entonces esta filosofía fue aplicada y pusieron que el Padre le dieron la personalidad, o sea, hicieron una persona al Padre, cuando la palabra del Señor dice que el Padre es espíritu y que un espíritu no es una persona. Hicieron otra persona al Hijo. Ahí estamos correctos, porque el Hijo sí es una persona, Él sí es un cuerpo humano. Hicieron la tercera persona, el Espíritu Santo, que no puede ser una persona porque es un espíritu, y un espíritu no tiene carne, no tiene hueso. Entonces la única persona que hay en la divinidad es el cuerpo humano de nuestro Señor Jesús. Pero Dios el Padre no es una persona, el Hijo no es la segunda persona, el Espíritu Santo no es la tercera persona. Jesús es la única persona en la divinidad, en las manifestaciones de Dios, como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la consolación. El Señor Jesús está aquí porque Él prometió que donde dos o tres se congregaran en su nombre, ahí estaría Él en medio de Él. ¿Y cómo está el Señor Jesús en medio de nosotros en esta tarde? Como Espíritu. Entonces, si Él no es el Espíritu Santo, quiere decir que a veces entonces siente el Espíritu de Jesús y a veces siente el Espíritu Santo. No. La palabra del Señor es clara, que el Señor Jesús es el Espíritu, segunda de Corintios 3:17. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Esta es la doctrina bíblica. Diga juntamente conmigo, esta es la doctrina bíblica. Si no
cree lo que yo estoy diciendo, en los comentarios de Facebook o en los comentarios de YouTube, ahí me puede dejar el versículo donde usted encontró la palabra Trinidad en las Sagradas Escrituras. Y si la encontró, yo y mi familia nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si encontró a alguien bautizado en esa fórmula, me lo deja ahí para que entonces invitar a los hermanos que se bauticen de esa fórmula trinitaria. Ese bautismo comenzó cuando ya el canón bíblico se había cerrado, 325 después de Cristo. El bautismo bíblico es en el nombre del Señor Jesús. Entonces la pregunta de esta tarde es: ¿cuántos versículos dicen que Dios es trino o que Dios es Trinidad? Ninguno. Ahora bien, ¿cuántos versículos hay que dicen que Dios es uno? Muchos literalmente que dicen que Dios es uno, dicen 27 en las Sagradas Escrituras. Literalmente. De allí alusiones gramaticales hay cientos que se pueden interpretar, que explican que Dios es uno. Pero estoy hablando de los que literalmente dicen Dios es uno. Hay 27, Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. Gloria a Dios. Deuteronomio el capítulo 6, el versículo 4. Amén. ¿Qué dice Deuteronomio 6:4, hermanos? Jehová uno es. Amén. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one Lord. Hallelujah. Shema, Shema Israel, Adonai Elohino, Adonai Echad. Amén. Eso lo escribió Moisés, esa revelación la recibió Moisés. Y Moisés, incluso el Señor testifica que Moisés lo conoció a él cara a cara. En la zarza, cuando el Señor está hablando con Moisés en el capítulo 3 de Éxodo, Moisés se acercó para ver la visión y el Señor le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás parado, tierra santa es. Y entonces Moisés, con seguridad, con conocimiento, con lo que él había visto, él escribe Deuteronomio 6:4, porque el Señor le dice, Moisés le dice al Señor: Señor, ya me comenzaste a mostrar tu gloria, ahora permíteme ver tu rostro. Y el Señor le dice: no, Moisés, porque no hay hombre que pueda verme y viva, pero sin embargo yo voy a pasar frente a ti, te voy a poner en la peña y te voy a cubrir el rostro cuando vaya pasando frente de ti, y vas a ver únicamente mi espalda, pero no vas a poder ver mi rostro. En la zarza Moisés no vio a tres personas, y cuando él miró que el Señor iba pasando, no miró tres espaldas, él miró la espalda de un solo Dios. Y cuando Isaías mira la visión del llamamiento en el capítulo 6 de Isaías, dice que en el año que murió el rey Usías, miré yo al Señor alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías no miró a tres personas. Isaías dice: miré yo al Señor. Eso es singular, eso no es plural, no son dos, no son tres. Él miró un solo, y dice que los serafines cantaban y decían delante del Señor: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Hermano, la afirmación y esa énfasis que los serafines hacían: santo, santo, santo,
Déjeme decirle que los que creen en la doctrina católica de la Trinidad, ellos dicen santo al Padre, santo al Hijo y santo al Espíritu Santo. Ahí está, dice lo que vio Isaías. No dice eso la palabra del Señor. Dice, miré yo al Señor alto y sublime. Isaías miró y tuvo el encuentro con un solo Dios, con un solo Salvador, con un solo nombre que Dios le reveló. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, en el versículo 22, esta es la confesión de David. En una oración, él confiesa esto que está acá. Quiero que vayamos texto por texto, hermanos. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 22. Y mientras tanto le digo que cuando la gente clamaba por sanidad o por salvación a Jesús lo llamaban por ese apellido. En vez o a veces le decían Jesús de Nazaret, pero a veces le decían Jesús, hijo de David. Aquí está la confesión de David. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 22. ¿Qué dice, hermanos? Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios. ¿Por qué dice? Porque no hay, o por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Qué lindo, hermano. Por eso, hermano, un israelita de corazón, un israelita de nacimiento, Dios mío, menciona la Trinidad y le dice, eso es para los gentiles. Eso no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Porque dice David, tú eres el único Dios. Y yo lo conozco, dice David, y eso es lo que hemos oído, eso es lo que nos han enseñado, eso es lo que nos dice Deuteronomio 6:4, eso es lo que nos dice Deuteronomio 4:39, eso es lo que nos dice Deuteronomio 32:39, eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y alguien dijo, ustedes dicen que son unicitarios. Quiero corregir a los que escriben en Facebook o en YouTube. No somos unitarios, somos unicitarios, calidad de único. Busque la definición en el diccionario para que pueda hacer la diferencia. Una unidad es compuesta de varios elementos. Cuando usted va y lleva una persona a emergencias en el hospital, allí hay una unidad que se llama la unidad de emergencia y está compuesta por asistentes, por enfermeras o enfermeros, doctores asistentes, doctores y en algunas ocasiones hasta especialistas. Todas esas personas componen una unidad, pero unicidad es calidad de único. Por eso las personas dicen, pero en la Sagrada Escritura tampoco encontramos la palabra unicidad. No es necesario que encuentre la palabra unicidad, porque la palabra de Dios dice que Dios es uno, que Dios es único, y eso quiere decir la palabra unicidad, que Dios es uno y uno su nombre. Ahí comentan unos, o lo enfrentan a veces a uno, ¿verdad? Pero ¿quién era David? Dicen, mató, le quitó la mujer a Urías Eteo, hizo barbaridades. ¿Y por qué tenemos que hacer referencia a él? Bueno, si Dios lo quiso salvar así, ahí le pregunta a Dios en el juicio, porque si no cree en Jesús no va a poder ser salvo, pero va a poder estar en el juicio final. Ahí le puede preguntar al Señor así, ¿por qué salvaste a David con tantos errores que tenía? Pues, ¿verdad? Y el Señor le va a contestar, el Señor le plació salvarlo con todos sus defectos. Primer libro
de Reyes, el capítulo 8, el versículo 60. La confesión de Salomón. La Biblia dice que Salomón es el hombre más sabio en la tierra, exceptuando a nuestro Señor Jesús, siempre a Dios, ¿verdad? Porque el dueño de la sabiduría es Él, pero le plació dársela a Salomón. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 60. Quiero ver quiénes están de acuerdo conmigo que Salomón es el hombre más sabio en la tierra, exceptuando a Jesús. Amén. Amén. Espero que estén de acuerdo, porque si no están de acuerdo estarían en desacuerdo con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Él fue el hombre más sabio, exceptuando a nuestro Señor Jesús. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 60. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Qué dice? A fin de que todos los pueblos de la tierra, sepan que Jehová es Dios. ¿Y qué? Que no hay. Diga junto conmigo que no hay otro. No hay otro. Amén. Si usted no ha visto, ahí va a haber unos comentarios de unos ingratos que dicen: pero ¿y quién es Salomón? Un adúltero, tuvo 1000 mujeres o más. ¿Qué tiene que ver eso con lo que Salomón diga? Pero así lo quiso salvar el Señor. Y si está escrito ahí, hermano, y esa fue su fe, eso fue lo que él creyó, entonces nosotros podemos hacer la misma confesión de fe. Pero también tenemos a Ezequías, hermano. ¿Cuántos han oído hablar de Ezequías acá? El rey Ezequías. ¿Se recuerdan de aquella alabanza, verdad? Como Ezequías yo me encontraba. Le voy a quitar la venta a los hermanos de los dúos Voces del Rey. Por eso mejor no se la canto, hermano. Amén. Mejor que sigan vendiendo ellos, ¿verdad? Gloria a Dios. Ezequías, en el capítulo 19 del segundo libro de Reyes, esta es la confesión de Ezequías. Estoy hablando de la confesión de fe que hizo David, que hizo Salomón, y ahora la confesión de fe que hace Ezequías. En el capítulo 19, versículo 15 del segundo libro de Reyes. Esta es una oración de fe, una confesión que Ezequías hace. ¿Estamos ahí, hermanos? 19:15, ¿qué dice? Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre ¿qué? ¿Se acuerdan que él lo vio? ¿En medio de qué lo vio a Isaías? ¿En medio de qué? De serafines. ¿Y Ezequiel lo vio en medio de qué? De querubines. Amén. Y Juan lo vio en medio de 4 seres vivientes. Por cierto que hay unos que discuten qué dijeron los seres vivientes o qué dijeron los ancianos. Nosotros decimos santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. A Él sea la gloria, sea la honra y sea la alabanza, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Si es para el Señor, hay que alabarle siempre. Amén, hermanos. Ya se me olvidó por dónde íbamos, hermano. El versículo 15, ¿verdad? Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines. ¿Qué dice? Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Los que estamos en colegio bíblico, nosotros conocemos los términos hagamos al hombre. ¿Con quién se estaba comunicando Dios cuando dice hagamos al hombre? Con su creación mineral. No se estaba comunicando con la segunda persona o con un segundo Dios. Estaba comunicándose con la creación mineral. Y Ezequías dice:
solamente tú eres el Dios de todos los reinos. Tú hiciste el cielo y la tierra. Hermanos, tú define a uno. No le vaya a decir tú a ustedes, porque entonces, ¿verdad? No. En inglés sí hay un poco de confusión, ¿verdad? Porque en inglés you and you es igual, pero en español no, tú y ustedes, amén. Pero entonces dice tú hiciste el cielo y la tierra. Ahora vamos a Nehemías capítulo 9, el versículo 6. Esta confesión de Nehemías, lo estoy llevando, hermanos, por el Antiguo Testamento. Ya vamos a ir al Nuevo Testamento. Nehemías capítulo 9, el versículo 6. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice, hermanos? Tú solo eres Jehová, solo, ¿verdad? No está acompañado de nadie. Tú hiciste, sí está acompañado de ángeles, arcángeles, querubines y serafines, pero no de un segundo Dios. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Si los ejércitos del cielo adoran a un solo Dios, aquí hay un pueblo que adora a un solo Dios con un solo nombre. Voy a brincarme un montón, hermanos, porque voy a ir hasta Joel el capítulo 2, el versículo 27. Amén. Lo que Joel mira que sucederá en el milenio. Ya vimos las confesiones de fe de estos hombres. Joel capítulo 2, versículo 27. Dice, no es un versículo, hermano, porque hay cosas que la gente agarra un versículo volando y dice, mire, aquí esto significa tal cosa. No, esta doctrina no es de un versículo. Esta doctrina es consistente. Esta doctrina es fundamental. Está fundamentada en la palabra de Dios. 2:27 comienza diciendo, ¿estamos ahí? ¿Qué dice, hermanos? Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Y qué dice? Y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Amén. Gloria al Señor Jesús. Estos hombres confesaron que hay un solo Dios. Joel dice que en el milenio conoceremos que Jehová será nuestro Dios y que no hay otro. Y cuando Juan ve la visión, dice que el Señor Jesús le dice, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el fin. Y dice, yo soy el que es, el que era y el que ha de venir. O sea, en el futuro Él sigue siendo el mismo. Vamos a Zacarías 14:9. Zacarías 14:9, este texto se cumplirá también en el milenio. Zacarías 14:9 dice, ¿estamos ahí, hermanos? ¿Qué dice? Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día, que dice, Jehová será y uno su nombre. O sea, hermano, en el pasado Dios era uno, en el presente Dios es uno, y en el futuro Dios será uno. Dice, Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Cuando el Señor Jesús le preguntaron cuál es el primer mandamiento de todos, Él respondió, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es el primer mandamiento de todos. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34. Dios le bendiga, hermana. Bienvenida.
Romanos capítulo 3, verso 30. Porque algunas personas dicen, no, pero es que en el antiguo tiempo Dios era uno, ahora no, ahora son tres o ahora son dos. La palabra del Señor dice que Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, Él es el mismo mañana. O sea que Dios es inmutable. Ese atributo no lo hemos visto en colegio bíblico. Pero, ¿qué significa que Dios es inmutable, hermanos? Que no cambia, ¿verdad? Él no cambia, eso es lo que dice Malaquías, que Dios no cambia. O sea, si Él dice que Él es uno, no le va a salir diciendo mañana. Yo le puedo salir diciendo mañana que me equivoqué, ¿verdad? O no, mi apreciación está mal. Pero Dios no le va a salir diciendo mañana, oh no, le quise decir que éramos tres al decirle que era uno. O le quise decir que éramos dos diciéndole que era uno. Dice que el Señor es inmutable, Él no cambia. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy, Él será el mismo de mañana. Porque hay personas, hermanos, que se han acercado a mí y me dicen, no, en el Antiguo Testamento era uno Dios, ahora son tres. Romanos 3:30 dice, vamos a ver qué dice Romanos 3:30, hermanos. Y ese ya es el Nuevo Testamento, hermano. Y es la gracia. Y le especifico que es la gracia, hermanos, porque hay personas que aplican los evangelios como si fueran parte de la gracia. Y los evangelios no pertenecen a la dispensación de la gracia. Los evangelios pertenecen a la parte final de la ley. La gracia comienza en Hechos capítulo 2. Ahí comienza la gracia. Ahí comienza el derramamiento del Espíritu Santo. De ahí para atrás es el intervalo hasta la muerte de Jesús. Y en la muerte de Jesús es el fin de la ley. Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo. No vaya allá, hermanos, porque estamos en Romanos 3:30. Solo estoy explicándole para que cuando usted escuche el mensaje, entonces sí pueda pausarlo e ir y verificarlo. 3:30 dice, porque Dios es uno y Él justificará. Esto de los de la circuncisión, ¿quién sabe quiénes son los de la circuncisión? La nación de Israel. O sea, aquí podría decir, en la nueva versión que vamos a hacer, ¿verdad? Podría decir, Él justificará por medio de la fe a los judíos o a los israelitas, y por medio de la fe a los gentiles. ¿Quiénes son los de la incircuncisión? Nosotros los gentiles. Él justificará tanto a Israel como a los gentiles por medio de la fe, pero si creemos que Dios es uno, porque dice, porque Dios es uno. Y el mediador no lo es de uno solo, porque esa es la diferencia que hay que hacer. El mediador, el cuerpo humano que tomó nuestro Señor Jesús. Hay términos mal aplicados. Hay quien dice Dios Hijo. Busquen la palabra, escríbanme en los comentarios, y si no, llévenlo al colegio bíblico el martes y le vamos a dar un premio grande si encuentra en alguna parte donde dice Dios Hijo. La expresión es Hijo de Dios, que es totalmente distinto. Dios Hijo lo hace un segundo Dios. Hijo de Dios lo hace en 1 Timoteo 3:16. Dios manifestado en un cuerpo humano, y en ese cuerpo humano es el mediador. Gálatas 3:20. Gálatas 3:20 dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. 1 Timoteo 1:17, vamos a 1 Timoteo 1:17. Y hermanos, se lo estoy comprobando en el Nuevo Testamento también, por lo que ya le dije. Porque hay personas que dicen, no, eso era ya antes. No, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es más, hermano, que por respeto a nuestros hermanos israelitas, ni deberíamos decir Nuevo Testamento. Podríamos, Antiguo Testamento. Podríamos decir la Biblia hebrea. Dice así, porque para ellos es el Tanakh. El Antiguo Testamento para nosotros es la Biblia hebrea. Nosotros hacemos la diferencia porque tenemos
los escritos del nuevo pacto, donde vino el Dios Todopoderoso manifestado en un cuerpo humano a derramar su sangre en la cruz del Calvario para poder salvarlos. El verso 17, estoy en 1 Timoteo. Por tanto, así comienza, hermanos. ¿Qué dice? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al único y sabio Dios. Allí mismo, hermano, en 1 Timoteo 2:5. ¿Qué dice, hermanos? Solo siga adelantito ahí. No hay dos dioses, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. Los que hemos estado en colegio bíblico y hemos despedazado prácticamente Génesis 1:1 y Génesis 1:2, sabemos que hubo una creación mineral y que el que hoy le dicen Satanás se rebeló contra Dios y él conoció y sus demonios conocieron que hay un solo Dios. Pero dice: tú crees que Dios es uno. El que estuvo allá con él sabe eso porque él lo podía ver. Él era un adorador de ese Dios. Bien hace, porque también los demonios creen y tiemblan. O sea, hermano, en otras palabras, una vez nosotros hayamos confesado que hay un solo Dios, hay que dar el siguiente paso. Vamos a Judas 1:25. Bueno, solo es un capítulo, pero es el verso 25. Dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Y Juan en Apocalipsis 1:17 al 18 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Jesús es el primero y el último. Él es el que estuvo muerto y he aquí que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 21 versículos 7 y 8 dice: y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces, las sagradas escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, nos muestran que hay un solo Dios con un solo nombre, y ese nombre es el nombre del Señor Jesús. Por eso en Hechos capítulo 4, el versículo 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el verso 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Por qué usted necesita ser bautizado en el nombre de Jesús? Porque el nombre de Jesús es el nombre revelado del único Dios, es el nombre dado a los hombres para salvación. ¿Quién se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la Biblia, en las Sagradas Escrituras? Nadie. Tenga la seguridad que nadie. Y nuestros hermanos y amigos que nos oyen, no lo hacemos por ofenderlo, lo hacemos porque les amamos. Tenemos las mejores intenciones de que sean salvos. Es más, les digo, ustedes no tienen la culpa de haber creído esa doctrina. Amigo que me escucha, hermano, no tiene la culpa de haber creído esa doctrina.
Eso fue el invento de Constantino. Eso fue ratificado en el concilio de Laodicea en el año 363 después de Cristo, y Jerónimo, que escribe la primera traducción al latín de las Sagradas Escrituras, hicieron todas las modificaciones. Gracias a Dios, hermanos, que no se les ocurrió modificar todos los bautismos que los apóstoles hicieron en el nombre del Señor Jesús, porque entonces sí, hermanos, estaríamos perdidos. Pero nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras todos los apóstoles bautizando en el nombre del Señor Jesús, todos los profetas declarando que hay un solo Dios, todos los apóstoles declarando que hay un solo Dios, y nosotros declaramos que hay un solo Dios con un nombre salvador, y ese nombre es Jesús. Entonces, si usted todavía no está bautizado en el nombre del Señor Jesús, considere este punto. Considere si usted quiere ser salvo, si usted quiere entrar al reino de Dios. No hay otra forma. Yo podría contemplarle y decirle, no, pues sí, todos somos hermanos, como dicen unos por ahí. Alguien me dijo una vez, no, mire, pastor, cuando el Señor venga se va a llegar un poquito de acá, otro poquito de allá, otro poquito de allá. Todos aquellos que sean buenos. Nadie es bueno, hermanos, todos somos malos. Somos salvos por el nombre del Señor Jesús. Somos salvos por el bautismo en el nombre del Señor Jesús y por perseverar hasta el final. Por eso somos salvos. Pero de ahí que se va a llevar un grupito de cada creencia. No, yo podría decirle eso para mentirle, para que se sienta contento, pero yo no le quiero mentir. Yo le quiero decir que esa doctrina es una doctrina católica. Claramente, la doctrina trinitaria es una doctrina católica y que se expandió por todas las congregaciones que se llaman evangélicas y que dicen, no, yo ya no soy católico, ahora ya soy cristiano, ahora ya me bauticé en tal iglesia, pero se bautizó en el mismo bautismo católico. La verdad ha llegado, como cuando llegó la verdad a Éfeso, ¿verdad? Y aún aquellos discípulos que eran bautizados correctamente por el bautismo de Juan, porque el bautismo de Juan no era bautismo trinitario, era bautismo sin invocar ningún nombre, pero al venir la gracia, Pablo los rebautizó en el capítulo 19 del libro de los Hechos, verso 1 al 7, bautizó a 12 hombres rebautizados en el nombre del Señor Jesús. Si usted ya lo sumergieron en el agua, pero no lo invocaron en el nombre de Jesús, considere que necesita ser bautizado en el nombre de Jesús. Dice el Señor al apóstol Juan en la isla de Pasmo, dice, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que es, el que era y el que ha de venir. Ese es el Dios al que nosotros tenemos. Ese es el Dios de los pentecostales apostólicos. Ese es el Dios de la iglesia del nombre del Señor Jesús. Recientemente alguien me escribió y me dijo, yo no encuentro Centro Hispano Pentecostal en el libro de los Hechos. Ningún grupo, organización está en el libro de los Hechos. Del libro de los Hechos recogemos la doctrina que predicamos, la que predicaron los apóstoles. De ahí cada uno puede tener su organización, que es bueno estar organizado porque tenemos un orden, pero la doctrina la recogemos de lo que nosotros vimos que hicieron nuestros hermanos los apóstoles y del testimonio que tenemos de nuestros hermanos los profetas, como dijo Pedro cuando llegó a la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10 verso 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hermano, el perdón de pecados está en el nombre del Señor Jesús. Si usted se muere y no se bautiza en el nombre de Jesús, no importa lo que le hagan después, no hay salvación. Lo siento, no hay salvación. Yo no lo quiero engañar. No hay salvación. El único que le puede dar salvación es Jesús y se la da en vida, no muerto. Hoy en vida necesita hacer su determinación para poder salvarse y para poder ser salvo, para poder entregar su vida al Señor, para recibir el perdón de sus pecados.
Hermanos, en esta tarde quiero hacer una oración especial. Yo sé que tenemos muchas necesidades por qué orar, pero esta tarde yo quiero hacer una oración especial, que el Señor revele su nombre. Si está enfermo, el Señor lo va a sanar mientras oramos, aunque no oremos por esa enfermedad para que sea sano. Oremos que el Señor revele su nombre. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Que el Señor revele que Él es uno. Hermano, yo sé que, gracias a Dios, hermano, yo no batallé porque pues yo directamente llegué a la doctrina del nombre de Jesús. Pero yo sé que las personas que llegan a otras doctrinas batallan, hermanos. Y yo tengo problemas. Mi esposa sabe que hemos pasado con familias casi la noche entera enseñándoles la palabra de Dios. Y después, hermanos, hay personas que cuando abre su corazón, porque la otra cosa que le voy a decir, hermano, que no se quede solamente con esto. Si usted dice, a mí me interesó, nos puede escribir. Aquí tenemos un misionero que podemos mandar, hermano. Nos puede escribir y puede decir, yo quiero más de ese conocimiento. Ajá, y podemos ir. Y si vive aquí en el área, puede decir, yo quiero más de eso. Y podemos ir. ¿Te recuerdas aquella familia que los bautizamos a todos aquí, que viven por la Roscoe? Estuvimos allí hasta más de la medianoche, hermano, que a mí en realidad no me gusta desvelarme, pero si es por las cosas de Dios, vamos a hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Y después de la medianoche dijeron, ahora hemos entendido que esta es la verdadera doctrina, la doctrina bíblica, y lo bautizamos en el nombre del Señor Jesús. No están aquí hoy con nosotros, entiendo que están con otro pastor aquí cercano. No importa, hermanos, no importa. Si lo que importa es que conozcan la doctrina del nombre del Señor Jesús. ¿Me pueden ayudar, hermanos, que alguien reciba esta revelación en esta tarde en el nombre del Señor Jesús? Soberano Dios, en esta hora yo ya hice mi trabajo, Señor. Yo no puedo revelar tu nombre. Yo no puedo revelar esta verdad. Yo lo único que puedo hacer es hablar tu palabra. Pero quien revela y abres el entendimiento y llevas este conocimiento al corazón de los seres humanos, solamente eres tú, Señor. Tú eres el que revelas esta verdad. Si estuviera en mí hacerlo, yo lo haría, Señor. Pero no está en mí hacerlo. Está en ti, Padre Santo, revelar esta verdad a este mundo antes que sea demasiado tarde, Señor. Queremos seguir predicando esta palabra. Queremos, Señor, seguir hablando que Dios es uno y que uno es su nombre. Queremos seguir, Señor, seguir enseñando que hay un solo bautismo en el nombre del Señor Jesús. Pero quien revelas esta verdad eres tú, Señor. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús, vamos a ver, Señor, la victoria. Vamos a ver el crecimiento. Vamos a ver, Señor, más almas siendo bautizadas en el nombre del Señor Jesús. Gloria, 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 gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús me le bendiga ricamente, hermanos, y salude a alguien con una sonrisa de fraternidad.